Hola, hola para todos. Estamos muy felices. Hoy venimos con estas caras sonriendo de una semana estupenda que inicia con buenas noticias y además pensando en ustedes, pensando en las familias colombianas, en todas esas mamás y papás que pensamos en los hijos y en esa manera de dejar nuestras pertenencias a esos hijos como herencia o qué figuras jurídicas en realidad sean las más adecuadas. Pues pensando en todo eso, y a veces hay mamás o papás que no podemos dormir pensando en esa situación y cuál será más económica, pues Lisset, que aquí también nos acompaña, y yo decidimos invitar a Mabel Sepúlveda, que es una abogada tributarista excelente. Yo la sigo en redes, los invito a que la sigan para que se enteren de muchos detalles. Y bueno, Mabel, saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariluz? ¿Cómo estás, Lisette? Un gusto saludarlas y obviamente también un gusto estar haciendo este video que es de gran importancia, como tú lo dices, para muchos papitos, muchas mamás que están en ese camino de planear, ¿no? Cómo ellos pueden desde ahora organizar ese patrimonio para que más adelante, cuando ellos ya no estén, ¿cierto? Puedan sus hijos o las personas, los beneficiarios que ellos, digamos, deseen, ¿sí? Que tengan esos bienes, pues los puedan adquirir de una forma bien más tranquila, digámoslo así, menos costosa, porque ya vamos a ver cómo es todo este tema, que de verdad es un poquito complejo, pero se puede organizar, se puede organizar. Así que bueno, Mariluz, Lisette, muchísimas gracias por invitarme para hacer este video. No, pues a ti por acompañarnos. Y Lizzy también está aquí, pues en realidad nos hemos sentado varias veces, Lizzy, es cierto, a Sí, conversar del tema. sí, no, y no solamente pues de nosotros, sino que muchas personas han llegado a hacernos ese tipo de preguntas y pues qué bueno que no solamente nosotros que nos dedicamos al tema de venta de inmueble, sino Mabel en tema de ya más a detalle con conocimientos nos pueda dar como más detallado sobre el tema. Entonces, qué bueno que Una Mabel nos pueda guía, acompañar. Sí, una una guía guía para... jurídica. Y como nos gusta hablar de verdades, Mabel, yo voy a empezar preguntándote algo que me ha Sí, sí, inquietado mucho. O sea, así en vida uno dice, no, yo voy a constituir un fideicomiso. Y resulta que cualquier día le pregunto a un abogado y le digo, bueno, listo, no, yo estoy súper bien, yo tengo mi fideicomiso. Pero alguien me contó, pero es que los fideicomisos también los embargan. Y además eso no es lo mismo que un testamento. Entonces, no sé, confundida Mabel, o sea, no sé qué es lo mejor, además los costos, ¿sí? Para total. mis hijos. Entonces, yo quisiera que tú nos guíes realmente y que nuestros clientes también tengan esa guía hoy de jurídicamente qué es lo más adecuado, lo menos costoso, para tener esa tranquilidad de que mis hijos queden con eso que yo quiero que queden cuando muera, sin que se les vuelva un problema. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría aclarar un poquito el tema de qué pasa si, como comenzar por allí, qué pasa cuando los padres ya no están, ya mueren y ellos no hicieron nada, ¿cierto? Como para que tengamos un contexto de poder comparar qué pasa cuando ellos no hacen nada, ¿cierto? Y luego vamos a entrar ya como a esas figuras que tú me estás preguntando, fideicomiso, pero también qué efectos legales tiene y lo demás, ¿cierto? Como para comparar y decir, ¿cuál es mejor? ¿Cuál me deja en mejor posición? ¿Y cuál deja a mis hijos o deja, digamos, como mejor planeado ese patrimonio, la entrega de ese patrimonio a mis hijos? Entonces, bueno, en primer lugar, recordemos que cuando ya los papás no están, papá y mamá mueren, ¿sí? En ese caso, y digamos, ellos no hicieron nada, porque ellos no se preocuparon por eso, ¿sí? Entonces, en ese caso, esa masa de bienes, ¿sí? Que ya se va a llamar masa sucesora, esa masa de bienes va a pasar o, bueno, para que se pueda repartir a los herederos, que en este caso vamos a hablar solo de hijos, ¿sí? Para no complicarnos de qué pasa si no hay hijos, qué pasa si, sí, vamos a hablar de los hijos. Entonces, esa masa de bienes, para que pase a los hijos, ¿qué tienen que hacer ellos? Aperturar un proceso de sucesión, ¿cierto? Porque en ese caso no se planeó nada, nada, nada. Entonces, bueno, los hijos podrán hacerlo de dos maneras, esa apertura o esa sucesión. Uno puede ser vía notarial, ¿cierto? Una sucesión notarial, en donde como requisito para que se pueda iniciar a través ese proceso a través de notaría, el requisito principal es que todos los hijos estén de acuerdo en realizar este proceso, ¿cierto?
Esto, digamos que a veces, por ejemplo, digo, en tu familia, ¿cierto? O en muchas familias muy bonitas, ¿cierto? Que todos son muy unidos. Un papá y mamá dicen, no, ellos no van Pero a... cuando hay plática, ellos, todo eso va a estar bien, ¿cierto? Pero las personas pueden cambiar, ¿cierto? Además, hay situaciones, o sea, por diferentes situaciones, puede ser que ellos de pronto digan, entre los hermanos, digan, no, vení, pero es que recordá que esta casa era mía, mi papá me la había dejado a mí, o estas 2, 3 casas. Entonces, no están de acuerdo. Comienzan las peleitas, o comienza el uno, que es que el uno no quiere aperturar, o que el uno no está, sí, por cualquier cosa. Entonces, eso en primer lugar, no se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces, a ver, bueno. perdóname, Sí, perdón, yo te interrumpo. tranquilo. Sobre eso a mí me parece que uno como padre tiene una responsabilidad también emocional y a nivel espiritual con los hijos. Yo creo que hacer ese primer en vida, solucionar eso y dejarlo organizado también es un acto de amor con los hijos. Como para no dar espacio, ¿no? De pronto a que ocurran Sí, ese tipo de cosas que uno sí, diga, ah, y no irse de pronto el papá o la mamá preocupado, de pronto puede ser. sí, total, me parece muy bien. Entonces, bueno, digamos que vía notarial Sí. es el mejor camino cuando se va a aperturar una sucesión, ¿cierto? El mejor camino porque vía notarial, siempre que todos estén de acuerdo, es mucho más fácil, es más rápida, puede ser en unos meses que se tramite, ¿cierto? Y vía notarial, digamos que pues igual tiene unos costos, porque obviamente la notaría cobra cuando ya se firme esa escritura de partición. Y bueno, antes de, también el abogado hay que pagarle, ¿cierto? Porque, pues, para que nos haga la sucesión, Claro. ¿sí? Y bueno, etcétera. Entonces, hay unos costos y A demás, ver, pero qué pena. realmente... Una preguntita. Sí, Supongamos que se hace la sucesión así notarial y todos están de acuerdo, ¿cierto? Pero sí. resulta que después de que se firmó, ya se va a sacar a la venta y ya se hizo la sucesión, se repartieron pues como los Ya porcentajes, está todo. ya se hizo todo, pero resulta que se sacó a la venta y de un momento a otro uno de los herederos no quiere firmar. Pero ya firmar para que para vender. Para la venta, sí, para Eso, poder. listo. Entonces, espera, terminemos, voy a Sí, terminar esa partecita ya. Entonces, digamos, listo, o sea, para hablar rapidito, como el tema de sucesión vía notarial, esa, listo. y punto importante, todos estén de acuerdo, y el resto, digamos que el proceso es igual, tiene sus complejidades, pero es mucho más sencillo que ya el otro que vamos a ver, en el caso en el que se peleen y no estén de acuerdo. Pero entonces, digamos, bueno, vía notarial, de acuerdo, hicieron todo el proceso, ya, por ejemplo, ya los bienes ya pasaron a nombre de los hijos, ¿cierto? O los, sí, aquí estamos hablando de que los herederos, hijos, no nos vamos a complicar con más, ¿cierto? Okay. Entonces pasaron a nombre de los hijos, pero yo quiero hablarle rapidito y es que en todo proceso de sucesión van a haber unos costos. En este caso, cuando es vía notarial, la notaría cobra, ¿cierto? Su porcentaje. También cuando registramos los bienes, si son bienes inmuebles o sujetos a registro, esos bienes, pues por registrarlos, nos cobran las entidades. Por ejemplo, para los bienes inmuebles va a haber impuesto de registro, derechos de registro, además de los notariales. ¿Sí? Y también, pues vamos a tener para los bienes muebles como vehículos, también hay que registrar, ¿cierto? Entonces van a haber unos costos que pueden ser alticos, ¿sí? Además, el abogado también cobra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un abogado, digamos que por barato, por muy bajito, que cobre un abogado dependiendo de la masa de bienes, la cantidad de herederos y demás, si es vía notarial, puede estar entre, ponle que unos 8 millones en adelante, por barato, ¿sí? Eso. Entonces, además de los otros costos. Aparte, cuando ya se realiza la firma de la escritura de partición, ya se registró y todo, se hizo este año, entonces para esos herederos que reciben, ¿sí? El próximo año ellos tienen que verificar si ellos tienen que presentar declaración de renta por este año. Recordemos que por este año yo declaro el próximo, ¿cierto? Entonces el próximo, el heredero va a decir, venga, yo quedé obligado en el 2024, por el 2024 a declarar, sí quedas obligado. Ah, bueno, entonces como usted está obligado a declarar próximo año, tiene que contarle a la DIAN que recibió una herencia, ¿cierto? Y sobre eso hay que liquidar un impuesto. El impuesto es del 15% de lo que recibas. Supongamos, recibiste 100 millones por herencia, por diferentes bienes inmuebles. Entonces, digamos que en principio el 15% sobre los 100 millones, es decir, 15 millones como impuesto de ganancia ocasional para el heredero. Obviamente hay unas normas que permiten bajar eso, pero no voy a hablarlas ahorita, pero pues sí las menciono que las hay, para ir a la respuesta de Liz, ¿cierto? Entonces, sí las hay y pueden disminuir eso, pero en principio, pues el impuesto es de tarifa del 15%.
planean con la reforma que se presentó ahora subirla al 20, es muy probable que tal vez si la suban, entonces va a quedar al 20, entonces serían 20 millones sobre 100, pero pues exenciones, las ganancias ocasionales exentas y de pronto ahí le va a bajar, ¿cierto? Entonces, o sea, eso como para tener el panorama general respecto de ese proceso de sucesión vía notarial, que sería como el mejor caso y que todos estén de acuerdo. Puede tardárseles menos de un año, ¿cierto? Por más complejo que sea menos de un año, pueden ser unos 6 meses, 7 meses por tardadito, ¿cierto? Puede ser mucho, mucho antes, sí, ¿sí? Pero eso va a depender de varias cositas. Entonces, bueno, eso, un proceso de sucesión vía notarial, todos los hijos de acuerdo, todo bien. Costos, claro, ya vimos todos esos costos. Hay una incluso plataforma, la otra vez estuve revisando, como una plataforma de una notaría en donde ustedes colocan como gastos notariales o, sí, gastos de una sucesión y allí ustedes le pueden calcular. Ustedes le colocan una sucesión de 200 millones, no sé, vengan, yo la busco rapidito, como para dejarles gastos notariales sucesión. Algo aproximado para que la persona que de pronto diga, ay, pero ¿cuánto será que se les va a ir? Aunque yo creo, a veces me da como, digamos, como un poquito de, como que no pesar, sino como que por los papás, que los papás incluso, o sea, yo digo, aparte de que hacen el patrimonio, también se preocupan en cómo dejarle el patrimonio a los hijos. Hay papás que, pues, qué lindos, y luego porque yo tengo muchas asesorías de planeación patrimonial, y literal, es el papá antes preocupado de cómo le va a dejar a sus hijos, que el hijo no tenga el menor costo. Yo decía, uy, de verdad que wow, o sea, qué entrega, wow. ¿cierto? Los hijos también, o sea, yo decía, no, los hijos algo tenemos que retribuirle a sus papás porque, o sea, hasta el final, hasta incluso después de la muerte, el papá quiere dejarle organizado a los hijos, o sea, que, pues, sí, que pero ojalá los hijos... Así somos los papás, Mabel, así somos los papás, así somos los papás. Bueno, no todos, también hay que decirlo, pero... Eso, pero ojalá los hijos correspondan también, ¿no? Y en vida, yo digo que en vida, incluso hasta yo planteo en videos a veces como, bueno, ¿y por qué no los hijos, ya que sabemos que igual sí o sí vamos a tener, digamos, unos bienes cuando ya los papás no estén, ¿por qué no les damos ahora en vida algo, ¿cierto? Hacemos una planeación de, venga, yo te quiero ir pagando porque sé que a la final voy a tener, entonces quiero darte eso. No sé, si pensaba en algo así porque de verdad me parece como algo más, como justo, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero bueno, Mabel, te agradezco mucho y precisamente que pues al principio no nos presentamos pensando solo en nuestras redes, pero es muy importante comentarles. Nosotros somos López García Soluciones Inmobiliarias, estamos ubicados en Medellín, ahora estamos en Madrid, España también. Liced es quien gerencia allí la parte comercial en Medellín, Mabel está en Medellín también y pues estamos haciendo toda esa sinergia de asesorar. Y esto que dice Mabel es precisamente lo que nos une, ese sentido humano, el sentido humano. Y lo que dice Mabel me parece estupendo, por eso es que estamos aquí juntas, porque hay un lenguaje universal y es la humanidad. Entonces, gracias, Mabel. Sigue con tu exposición que está súper interesante. Bueno, entonces yo te quiero, ¿tú me puedes dar permiso, porfa, Mariluz, de compartir ahí una pantallita? Sí, entonces le digo... compartir a la pantalla que aparece ahí como de una página web. No sé si te deja. Tú le das como encimita de esa pantalla. Pero no me da. Presentada. Ajá. No, yo tengo compartir una pantalla. Espérame, yo compartir. O sea, no me ha aparecido ningún chat. No, y en las pantallitas en las que aparecemos abajo. Abajo. Sí. Hay una pantalla que tú le das dice como... presentar. Espérame. Yo le doy compartir pantalla, compartir. Y aquí abajito no te aparece al lado donde yo estoy otra pantalla, que no está como en las principales, sino acá abajito. No. Yo creo que tendría que configurar el modo de compartir para que lo... Vale, entonces no hay problema, pero igual como para dejarles, ustedes pueden, en internet ustedes van a poner como gastos notariales, sucesión, ¿sí? Y hay, en la notaría 19 de Bogotá, aquí haciéndole publicidad, sí. Pero ya que tiene ahí una plataforma como para... Son muy amplios en la información. Sí, y para proyectarnos un poquito el tema de cuántos serían los gastos, pero solo gastos por derechos notariales, lo que le pagas a la notaría y lo que le pagas por el registro de los bienes.
Entonces tú pones, ahí te da como, bueno, valor de los bienes que conforman la sucesión, tú le pones 100, 200, 300, 1000 millones. Y él te calcula lo que le vas a pagar a la notaría y lo que vas a pagar si son todos bienes inmuebles, por ejemplo, ¿cierto? Y cuánto sería el registro, ¿vale? Es algo aproximado, eso no va a ser súper exacto, ya si quieren exacto, ya uno les puede hacer como la proyección, de pronto ya en una planeación, ¿cierto? Les hace, mira, esto vas a pagar por eso, eso. Pero es para que de pronto tengan una idea las personas que quieren ir a revisar. Notaría 19 Bogotá, colocan gastos notariales de sucesión y ya. De eso, aparte los gastos de abogado, aparte, y ya para el próximo año, es el gasto del impuesto a la ganancia ocasional que se tiene que pagar por recibir esos bienes. Que recordemos, como ya lo mencioné por allí, a esa ganancia ocasional se la puede, digamos, como disminuir bastante por el estatuto tributario que trae algunas exenciones y te permite pagar menos, pero aún así, pues digamos, algunos casos no pagan impuesto porque casi que quedan cero esa ganancia por el estatuto tributario, por el beneficio, pero algunos casos sí quedan pagando. Pero bueno, o sea, en conclusión, digamos que la sucesión vía notarial puede ser el mejor camino cuando no se hace nada, no se planea nada, pero siempre y cuando todos estén de acuerdo, ¿cierto? No dura tanto y pues hay que preparar igual una platica porque van a tener unos gastos. Bueno, ahora voy a responder la pregunta de Lisette, ¿cierto? Sí. Respecto al tema de, bueno, hicieron todo esto, ¿qué pasa entonces ya todos los hijos, 5 hijos y ya todos los 5 hijos recibieron un bien inmueble como herencia, ya está a nombre de ellos? Luego de eso, entonces ellos van a vender y uno de ellos no quiere vender. Entonces, en ese caso, pues, a uno no lo pueden obligar a vender lo que es de uno, ¿cierto? Digamos que ese en principio es la respuesta. Entonces, si él no quiere vender, pues no vende, ¿sí? ¿Qué les toca a los demás? Pues obviamente, o venden sus cuotas parte, que sobre un bien inmueble, ustedes saben que 5 pueden ser dueños, obviamente ustedes lo saben perfectamente. Cada uno tiene su cuota parte y es propietario de su cuota parte. Usted puede venderla. El problema es que ¿quién le compra una cuota aparte? Porque normalmente pues, la persona quiere el pleno dominio de todo el bien, pues para entrar, vivir, o sea, usarlo, gozarlo. Él no quiere entrar a ser dueño con otros 4 más de un bien, pues. Comprar un problema. Una pelea. Sí, comprar un problema, como le decimos. Ese aplicaría como pro indiviso. O sea, exactamente. Sí, eso exactamente. Todos tienen su cuota aparte allí, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con los otros? Ya eso es otro tema, pero rápidamente igual te respondo, y es que ahí le tocaría a los otros, si no se logran poner de acuerdo, demandarlo en un proceso divisorio, para que sea un juez el que venga y diga, venga, ustedes no quisieron vender, digamos en pocas palabras, venga, lo voy a vender yo de forma forzada. Les vendo ese bien y de lo que quede, pues le reparto a todos. Y se vende a través de un remate judicial en ese proceso, ¿cierto? Entonces, a eso llegan muchos herederos, incluso muchas personas que recibieron bien en herencia y eso no se pusieron de acuerdo para nada, ¿cierto? A ver, perdóname, te digo, mira, nosotros hemos tenido casos de propiedades que prácticamente están destruidas por el abandono debido a que pasó eso, que los papás no hicieron nada antes de morir, quedó eso en manos de una sucesión, pasó lo que Lisette nos comenta, alguno no quiso vender o un montón de hijuelas porque resulta que el hijo murió, quedó el hijo del hijo, entonces, y luego es un menor de edad, entonces ya, es decir, el no dejar algo antes de uno morir y dejar eso en manos de una sucesión, a mí me parece terrible. Exactamente. Entonces, bueno, volvemos ahora hacia lo mismo y es, ya entonces, ¿qué pasa? Como para continuar con la otra vía, que dijimos una vía de sucesión, vía notarial, que podría ser la mejor cita, o ya la otra vez se pelearon, vía judicial, y eso sí puede tardar años, ¿cierto? Entonces, bueno, ya para simplemente nombrar esas dos, eso cuando no hacen una planeación, ¿cierto? Ahora entonces muchos padres dicen, no, venga, yo voy a planear en vida para que ese tipo de cosas no pase. ¿Qué figuras hay? Que era donde entraba una de ellas, el fideicomiso civil, ¿sí? Que tú nos indicabas. Entonces, hay diferentes formas en cómo un padre en vida puede ir planeando. Entonces, esas formas son, por ejemplo, uno de ellos hay un proceso que se llama repartición de bienes en vida, ¿sí? Que es un proceso que trae la ley 1564 del 2012, es Código General del Proceso, vía judicial. Uno va ante un juez, presenta, digamos, la demanda, y ante un juez uno hace esa repartición en vida. Pues digamos que a mí me parece un poco engorrosa porque al final es como
que en vida tú le digas a un juez, venga, hagamos como la sucesión en vida, y obviamente hay que respetar, ¿cierto? Como esos órdenes hereditarios, lo que le corresponde a cada heredero, y entregan vida. Los derechos legítimos o algo así, creo, forzosos. Los herederos, forzosos, y exactamente. Entonces hay que respetar todo ese orden hereditario para que se haga pues de forma correcta, ¿cierto? Entonces, obviamente hay que pagar a un abogado, obviamente pues no se paga, pues, digamos, por iniciar el proceso ante la rama judicial, ¿cierto? Porque obviamente eso es gratis para todos, pero es todo un proceso y ya después de terminar ese proceso, pues ya el juez dice, vea, esto es para esta persona, para esta, ¿cierto? Se entrega. También hay que registrar igual los bienes y también tiene una ganancia ocasional, ¿cierto? Para quien recibe. En este caso, la norma no permite, digamos, como para ese caso específico, porque así no lo dijo el Estatuto Tributario, no permite que los beneficios que uno se toma en una sucesión normal, beneficios tributarios, se apliquen a este proceso. Por tanto, el impuesto va a ser más alto, porque ahí sí es sobre, por ejemplo, 100 millones se le repartieron a una persona de bienes por bienes. Entonces, sobre esos 100 millones, que obviamente tiene una forma de calcular, de calcularse esos 100 millones, pero supongamos que cumplimos con lo establecido en el Estatuto Tributario para calcular esa ganancia y se calculó en 100, y sobre esos 100 aplica el 15% o 20 si el próximo año, si este año aprueban, ¿cierto? O 20, dependiendo, y serían o 15 millones o 20, ¿cierto? Entonces, ese es uno, pero hay otros que de pronto pueden ser como no tan engorrosos para el papá, porque el papá que haga el primero, que ya les decía, el de repartición de bienes en vida, primero es un desgaste, ¿cierto? Segundo, hay que pagarle al abogado desde ya. Tercero, él se desprende de sus bienes desde ya, y pues la idea no es esa, porque al final yo también les digo a los papás y a las mamás, venga, pero es que es su patrimonio, lo que pueda disfrúteselo ahora, es suyo, y no se limite de pronto en como, no, ya le entrego a mis hijos y demás, porque también podemos cometer errores ahí, ¿cierto? O si le va a entregar, no entregue todo, que ya vamos a ver. Entonces, o sea, esa planeación hay que saber hacerla, hay que saber pensarla, y tampoco pues como pensar en como todo pues ya los hijos no, pero sino que ir planeando en cómo ellos en el futuro lo obtengan, ¿cierto? Pero sin que el papá tampoco pues, y la mamá se quede pues sin nada, y quede desprotegido, ¿no? Es como eso. Entonces, bueno, eso respecto a la primera figura, repartición de bienes en vida. Y ahí ya entrega todo y hay pues esos efectos. En la segunda figura, y es que el papá dice, no, yo tengo, pongámosle una casa para hacerlo más sencillo, una casa o dos casas, y ¿qué hacemos con esto, cierto? Porque ya quiero que mis hijos, planear que mis hijos los tengan en el futuro. Entonces, otra forma es, que también hacen los padres, es o donar o compra-venta, que obviamente no es que yo diga que hagan simulaciones, hagan cosas falsas, ¿sí? Pero simplemente digo, pues porque al final los padres también pueden venderle a los hijos, ¿sí? Entonces no me voy a meter con si es que van a simular que le venden, pero realmente no le venden, no, simplemente pues como formas de hacer. Entonces puede ser la donación de los bienes de los padres a sus hijos, esa es una, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa si primero los padres le donan a los hijos? Un efecto legal es que obviamente esos bienes van a pasar a ya nombre de los hijos, ¿sí? Y si le donan el dominio de la casa o de las dos casas, que obviamente hay unas limitaciones, porque tampoco el que dona no puede quedarse sin nada, ¿cierto? Él tiene que demostrar de que él sí tiene lo suficiente para continuar, digamos, como sobreviviendo, digámoslo así. Entonces, tampoco no se puede, digamos, como donar todo lo que se tiene, o hay que saber, digamos, cómo demostrar y demás. Entonces, bueno, pero supongamos, de alguna manera, dona las dos casas o la casa a su hijo, su hija, y en ese caso, pues, entonces ya el hijo o la hija va a tener el pleno dominio de ese bien, ¿cierto? Ya él es el propietario. Y en ese caso, pues ya el papá realmente ya, digamos, ahí quedó sin nada, ¿sí? Entonces, ese es un efecto legal que obviamente ya no tiene la propiedad, y en ese caso, pues el hijo, si se vuelve una mala persona o demás, pues hay casos en donde dicen, no, es que el hijo me sacó de la casa, o sea, yo se la regalé pensando, preparándome, porque yo ya estoy de edad, ¿cierto? Ya, bueno, preparándome, pero no sabe cuándo se va a morir, güey. No. Eso se demore poquito, se demore mucho. No, exacto, ajá. Entonces, en ese caso, eso es un efecto legal que uno dice, no tienes que tampoco desprenderte de todo, porque si no, ¿quién te asegura? Aunque hay donaciones, digamos, que uno puede, si
Hay casos, pues, que en la donación también, digamos, uno puede decir, no, pero usted no está cumpliendo con lo que yo le establecí para poder donarlo. Entonces, también eso, digamos, se puede, digámoslo así, como reversar, podría ser. Sí. Pero aún así, tal vez no es lo más recomendable que mi padre se desprenda de todo como el dominio sobre ese bien. Y ya vamos a ver cómo no. O sea, qué puede hacer para no desprenderse de todo y él tener seguridad de que a él no lo van a sacar de la casita, de que él no, sí. Eso iba a preguntar. Ajá, y ya lo vamos a ver cómo. Pero bueno, eso es un efecto legal de entregar por donación al hijo. Aparte, hay un efecto tributario, y es que si yo le entrego la casa al hijo, entonces, en ese caso, para el hijo se le genera una ganancia ocasional. Porque digamos que la idea para el tema de los impuestos es que usted incrementa su patrimonio, entonces usted me tiene que dar una parte del incremento a mi Estado, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando usted diga, todo el patrimonio, su patrimonio, de un pedacito. Entonces, el hijo tiene que entrar a revisar primero que todo por ese año que recibió esa casa, por ejemplo, fue este año 2024. Si en este año quedó obligado a presentar declaración de renta, ¿cuándo lo presenta? El próximo año. Entonces, el próximo año sí quedó obligado, entonces presenta declaración y le dice a la señora me donaron una casa, ¿cierto? De acuerdo, pues, como al cálculo de la ganancia ocasional, de los 100 millones de pesos que recibí de ganancia ocasional, de esos 100 le doy a usted el 15%, 15 millones en impuestos, ¿cierto? Entonces, eso es otro efecto tributario. Ahora, bueno, eso respecto a desprenderse de la donación. Los padres pueden vender compra-venta, ¿cierto? El hijo les compró. En ese caso, cuando es por compra-venta, pues quien vende es, por ejemplo, Mariluz le vendió a Lisette, su hija. Entonces, Mariluz tiene que ver si este año por esa venta generó una utilidad. Y si generó una utilidad y por este año quedó obligada a declarar, entonces el próximo año, obviamente, tiene que declarar y decirle a la señora, yo vendí 100 millones, el costo fiscal eran 80, es decir, que gané 20 millones. Entonces, sí, entonces gané 20 millones. Sobre esos 20, supongamos que se lo vendió después de a los 2 o más años de haber poseído ese bien. Se lo vendió a Lisette. Entonces, 20 millones por 15% serían como 30, 20 millones serían millón, como... ¿Cómo dijiste lo de los 2 años? O sea, después de tener el bien 2 años. Si el bien lo has poseído por 2 o más años y luego lo vendes, en ese caso se va como ganancia ocasional, después de venderlo a los 2 o más. Entonces, o sea, si es menos de 2 años que yo tengo un inmueble. Renta ordinaria. Sí. Se va como renta ordinaria y se suma con tus otros ingresos, ¿cierto? Se depura y luego sobre eso se ve si se paga o no impuesto de renta, sería allí. Ajá, pero supongamos, para no ponerlo tan complejo, porque no sé tus otros ingresos, habría que sumar. Supongamos, fue ganancia ocasional, lo vendiste a los 2 más años, se lo vendiste a Lisette. Entonces, tú ganaste 20 millones por esa venta, digamos que fiscalmente ganaste eso, ¿cierto? 100 millones menos 80 que te costó fiscalmente, entonces serían 20 millones de ganancia, por tanto, aplíquele el 15% de esos 20 millones, 3 millones de impuesto de ganancia ocasional para el Estado, ¿cierto? También puede ser el caso de que le vendiste y no ganaste nada, le vendiste casi al mismo valor de tu costo fiscal. Para no confundir, los costos fiscal puede ser el avalúo catastral o el valor de compra. O el declarado, pues, ¿cierto? Ajá. Sí. El declarado igual también tendrá que ser el avalúo catastral o el valor de compra o el valor de compra más ajustes. El mayor entre esos uno tiene que declarar. No es como cualquiera que uno puede declarar, realmente no. Tiene que ser esos. Entonces, pero ya para no ponerlo tan complejo, pues costo fiscal y ya, y después tal vez en otro video miraremos más a fondo cómo se calcula ese costo. En conclusión, puede ser que no ganaste nada, y si no ganaste nada, pues ganancia ocasional 0, ¿cierto? Y ya, sí. Y el próximo año declaras eso en 0, pues no hay ganancia. Y Lisette, y efectos para Lisette tributarios, nada, que compró el bien, pero obviamente Lisette, pues es bueno que tenga cómo soportar de dónde sacó los 100, ¿no? O de sus ingresos, o fue un préstamo, ¿cierto? Porque, ajá, o si Lisette, por ejemplo, en ese caso, es que hay varios casos, pero bueno, conclusión, ese efecto tributario para Mariluz, el efecto tributario para Lisette es, pues, obviamente soportar, digamos, como el ingreso y ya.
Una pregunta, supongamos, listo, se hace la declaración ese año, o sea, el año siguiente, si yo lo conseguí en el 2024, la donación, supongamos, yo declaré el año siguiente en el 2025, pero tengo que seguir declarando de ahí en adelante sobre esa propiedad o solamente se declara esa Solo vez. en el patrimonio, solo en el patrimonio porque tú ya pagaste, por ejemplo, si fue cuando recibiste la donación, tú dijiste, vea, señor Estado, tengo una ganancia ocasional, vea su impuesto, ¿cierto? Y ahí pagas, pero después solo sigues declarando el bienes en el patrimonio y ya, nada más, no pagas por él, de una vez y ya. Y Listo. Mariluz, cuando es venta, cuando ella vende, ella es la que declara esa venta, porque Ok. ella vende. Entonces Mariluz lo declara una vez y ya saca de su patrimonio ese bien y declara una sola vez esa venta, ¿cierto? Y paga una sola vez impuestos, hay que pagar. Y Lisette, cuando es venta, ella es la compradora, ella sí tiene que comenzar a declararlo pues en su patrimonio, ¿cierto? Si está Ok. obligada y ya. Hay un detallito, Mabel, y quisiera aquí cortamente, porque nos sucede mucho, que es el tema de lo que ponen súper grande en las escrituras cuando dicen de que las partes ratifican de que no hay ningún dinero que sea transado de forma Fuera de... independiente, que el valor que dice aquí es el que en realidad se negoció. Porque hay gente que, vos sabes que, pues, que se las dan de vivos, como somos de vivos, y resulta que eso se presenta mucho en el tema inmobiliario. Entonces, las partes dicen, no, hagámoslo por el tema fiscal, pero resulta que la verdad no es ese el valor en que se transó el negocio. Claro. Entonces, ¿qué le pasa? Que absorbe la ganancia ocasional, la absorbe es quien está comprando, porque cuando él vaya a vender, ¿qué hace? Esa que el otro dijo que no lo Se asumía, ahorró. la carga el que compró. Exactamente, sí, así es. Eso es una de las cosas, digamos, Pero es efectos. bueno hablar con la verdad, mejor hablar con la verdad. No, Eso les total. Y aconsejo a más pues todos. porque también de todas maneras eso, ya porque yo no me meto en detalle, porque si no, esos son, aquí sacamos temas de temas de temas, pero obviamente ahí uno está jurando bajo gravedad ahí está firmando bajo gravedad de juramento Claro. de que uno no, o sea, de que ese es el valor real, ¿cierto? Entonces, eso pues obviamente sería un delito, ¿sí? De falsedad en documento público, pues porque tú estás Claro que indicando sí. allí algo que no es verdad, y es un delito, ¿cierto? Pero y es un riesgo, obviamente, ¿sí? Y es un riesgo. Entonces, bueno, eso para ese tema. Ahora, esas son, vamos, miren qué repartición de bienes en vida, vamos con que el papá y la mamá dicen, no, lo voy a donar o lo voy a vender, ¿cierto? Miren que en todas tres, ya desde allí, los padres ya se desprenden de sus bienes y se los entregan a esa persona, ¿cierto? A través de estas figuras, ¿sí? Entonces, ¿Cómo protegemos a los papás? sí, esto puede no ser tan eficiente para los papás porque pues se desprenden de sus bienes. Y pues bueno, hay que, igual hay papás que dicen, no, ya sí hay que entregar esto, lo otro sí no, ¿cierto? Hay que mirar es dependiendo de cada familia qué es lo que quiere, ¿cierto? Para uno poder ir haciéndoles como esa planeación de acuerdo a sus objetivos y de acuerdo a cuál es más seguro para ellos y también menos costoso, ¿sí? Porque siempre hay un tema de impuestos, entonces hay que ver cuál es menos costoso y el más seguro para ellos, o a veces ellos dicen, no, es que esto sí se puede entregar, ¿cierto? Busquemos es más bien la menos costosa, entonces hay que entrar uno a revisarles cuál es menos costoso. Y ahí es donde entras tú, Mabel, ahí es donde te necesitamos. Sí. A revisar cada una, digamos que acá mencionamos las figuras, pero realmente eso se vuelve como un armatodo. Entonces uno comienza, bueno, hay estos son los objetivos, estos son los bienes, de estos sí me puedo desprender, de estos no, porque tengo que quedar con algo, ¿cierto? O no quiero desprenderme de nada, entonces ¿cuál uso? Entonces uno comienza, mira esta, miremos esta, y costos, comienza uno a revisar costos e impuestos. Entonces, bueno, las otras son, que ya son un poquito más seguras para los papás, y es que uno lo que hace como papá o mamá es entregar no el pleno dominio sobre un bien, sobre la casa que quiero entregar, sino que yo lo que hago es como no, voy a desprender es de la nuda propiedad, ese pleno dominio de una casa, digamos que es una ficción jurídica, o sea, ficciones, creaciones de la norma. Entonces la norma permite que uno sobre un bien inmueble, de forma ficticia, o sea, una ficción, divida eso en dos, en dos derechos, digámoslo así. El derecho de la nueva propiedad, que es como ser el solo titular del bien, el propietario,
pero no tiene el derecho, que es lo otro, la segunda división, del usufructo. Derecho del usufructo es usar, gozar ese bien. Entonces juntos forman el pleno dominio sobre un bien, pero yo los puedo separar y yo digo nueva propiedad para acá y usufructo para acá. Entonces nueva propiedad se lo voy a dar al hijo o a la hija y yo me quedo con el usufructo, es decir, derecho de usar y gozar, y ese como yo lo tengo, pues me lo tiene que respetar, ¿cierto? Sí o sí yo tengo ese derecho. Así que si yo me desprendo de esa nueva propiedad, se la entrego a mi hijo o a mi hija, por ejemplo, a través de una donación. Mariluz le entrega a Lisset la nueva propiedad. Sí, que yo recomiendo es más que uno ya se desprenda de las nuevas propiedades cuando uno ya esté seguro que ese bien sí o sí va para los hijos, ¿cierto? Que no lo voy a vender, que no. O sea, yo recomiendo más es ahí porque si no, después sale Mariluz con que no, necesito vender. Y claro, es su bien, ¿cierto? Pero ella ya le entregó la nueva propiedad a la hija. Entonces, de pronto ahí se vuelve más complejo. Pero en cambio, cuando el papá, la mamá ya están muy seguros, ellos dicen, no, es que ya eso es el patrimonio de los hijos, yo ya no necesito vender, ya estoy ya de edad, ¿cierto? Entonces, en este caso, se le entrega la nueva propiedad a la hija y se reserva el usufructo del papá a la mamá para seguir usando, gozando, tener digamos, ese control de ese bien, ¿sí? Y de esta manera, pues, como es donación, lo vamos a poner por donación, le entrega a la hija, y en este caso hay que revisar unos efectos, y es que legalmente, pues, se desprende el papá a la mamá de la nueva propiedad, pero queda con esos derechos de usufructo, así que queda protegido en cierta manera. Y el hijo como titular, pues ya recibe el título de ese bien, el título solamente, y es propietario. Mabel, ahí te hago una pregunta, por ejemplo, que puede, no sé, que ahí pienso que también es importante y es, ya, supongamos, mi mamá nos heredó a nosotros el predio, ¿cierto? Y ella tiene el usufruto, pero resulta que a uno de los tres, como ya somos los propietarios, a uno de los tres lo van a embargar. Si tiene el usufruto, ¿nos protege también a los otros propietarios o no? Bueno, lo que pasa es que si se entrega, por ejemplo, la nueva propiedad al papá, la mamá decide entregarle la nueva propiedad a 3 hijos. Entonces les dona. Recuerden que aquí ya le está dando la titularidad, ya le está regalando, eso es de ellos, la titularidad a los 3 hijos. Entonces cada hijo tiene como el 33.33, ¿no? De la nueva propiedad y cada uno es titular en su cuota aparte, digámoslo así, ¿cierto? Sí. A prórrata de su cuota aparte. Entonces, si a uno de ellos tiene una deuda, ustedes saben que los bienes que uno tenga, uno responde con su patrimonio, ¿cierto? Su patrimonio es la prenda general, dicen, de los acreedores. Entonces, a ese hijo que tiene esa deuda lo demandar y a él le pueden embargar los bienes que tenga. Entre esos bienes está la nueva propiedad, es un bien inmueble, es un activo. Entonces, le pueden embargar, sí. Obviamente a los otros dos, pues cada quien responde por sus deudas, a menos que los otros dos le sirvieron de codeudor solidario. Ahí sí, pues entran a responder los dos. Pero el resto no, las deudas son de cada uno, ¿sí? Y a cada uno le van a embargar sus bienes, pero a los otros no pueden decirle, venga, le embargo a usted pero se vean afectados todos, ¿no? Pero el usufruto... No, el usufruto es de la mamá. Ella es la que va a mantener esos derechos de uso y goce. Ese es de ella. Y recuerden que son dos activos diferentes, dos derechos diferentes. El de ella es de ella, el de los hijos es de los hijos. Y cada hijo responde con su patrimonio por sus obligaciones, ¿cierto? Pero si le embargan y ella está haciendo uso del usufruto. Le tienen que respetar, porque recuerden que esos derechos se respetan. Ese derecho de usufructo se le respeta. Okay. Le embargarán y más adelante si algo le rematarán la nueva propiedad, ese porcentaje, la nueva propiedad y ya. Y otro más, entonces que gana el remate, viene y se vuelve junto con ustedes nuevo propietario. Nuevo. Pero no, el usufructo es el usufructo de esa parte, ¿cierto? Okay. Entonces, y los usufructos también los embargan. También se pueden embargar. Si la mamá, por ejemplo, estaba endeudada, así es, son derechos. Y los derechos son activos que se pueden embargar. Así es. Y los usufrutos en Colombia se venden. O sea, yo puedo en algún momento decirle a mis hijos, venga, yo les vendo este usufruto. Claro, es que así como con la donación es una forma de entregar bienes, pero la compraventa también. Entonces tú también le puedes vender la nueva propiedad, ¿cierto? Y tú te quedas con el usufructo. Normalmente si haces así, le vendes la nueva propiedad y tú el usufructo, ¿sí? Porque la idea es que, ¿qué pasa? Que cuando tú donar o vender, ¿cierto? Sí. Porque cuando tú ya no estés, que eres la que tenía el usufructo vitalicio, ya no estás. Y ese usufructo iba hasta que ya no estés, ¿cierto? Por toda tu vida. Sí. Y ya. Entonces, cuando ya no estés, ese usufructo va a consolidarse en el nuevo propietario.
y ahí sí ellos tienen el pleno dominio del bien, ahí sí son dueños de, o sea, propietarios y también pueden usar y gozar el bien, ahí sí se consolidan ellos. Ok, yo te hago una pregunta. Si el usufruto, supongámoslo, no sé, lo tiene mi mamá y ella, no sé, se casó, el usufruto se hereda al esposo. No, el usufructo vitalicio no es posible transferirse, no es Ok. posible. Solamente, Y perdón, y si yo se lo quiero vender a ellos, algún día decirles, no, yo no quiero más el beneficio de eso, venga, yo les vendo su usufruto. puedes Se lo hacer, puedo volver pero a vender. lo puedes cancelar, ¿cierto? Puedes cancelar el usufructo. Ajá. Entonces lo cancelas y ahí sí se consolidan en los nuevos propietarios. Ellos tienen el pleno dominio. Y O sea que, sí, sí, no mi más amor, preguntas. y o sea que cuando yo me muera, como muere conmigo el usufruto, ya ellos quedan con la nueva propiedad completa. Con el Ya, pleno dominio, ahí pleno sí, de- pleno dominio, ajá. Entonces, digamos que, ¿por qué hace la gente esto? Uno, pues porque no quiere entregar como sus bienes, como la totalidad de los bienes y desprenderse de todo, sino que quieren quedar con un control, ¿cierto? O porque incluso están viviendo en ese bien, ¿sí? Y solamente quieren que ya cuando ya no estén ahí, sí vaya a Ok, los hijos. organizado. Ajá, pero entonces miren que hay en cierta manera esa figura les ayuda a poder organizar un poquito eso, porque aún van a tener con el derecho de usufructo, van a tener ese derecho de quedarse, usar, gozar ese bien, y los hijos solo la anuda. Entonces, en cierta manera, ellos dicen, sí, eso quiero, no quiero dejarles tampoco todo todavía, sino bueno. Y cuando yo ya no esté ahí, sí, ya que los hijos vayan y cancelen ese usufructo y ahí sí queden plenos propietarios. No tienen que hacer un proceso de sucesión, ¿cierto? Si es solo un bien, no tienen que hacerlo, porque ya ese bien, miren que ya quedó para los hijos, ya no tienen que hacer más nada que cancelar el usufructo. Ahora, muy bueno. eso para el tema, pues, sino que eso aquí es como les digo, ¿sí? Un esbozo de cuáles son las figuras, pero Sí, ya hay que entrar a cada figura, Cada caso. cada revisar, proceso tiene, sí. ajá. Sí. Ahora, hay otra figura que en esta sí el papá o la mamá no se desprende de nada de sus bienes, de nada, de nada. Entonces, con esta figura se llama el fideicomiso civil. En esta figura lo que hace el papá, la mamá, es que esos bienes que tiene, ¿sí? Y que sabe que pues van a ir para sus hijos, entonces ellos lo que hacen es van y constituyen un fideicomiso civil a través de escritura pública, ¿cierto? Una notaría. En ese fideicomiso establecen, ellos como constituyentes van a decir, vea, estas personas son mis beneficiarios y a estas personas, cuando se cumpla con una condición, que puede ser mi muerte, se les debe entregar o transferir tales bienes, 5 casas que tengo, ¿cierto? A esta persona tal casa, ¿sí? Puede ser así, o a todos por igual, ¿sí? Eso. Entonces, ese fideicomiso civil lo que hace es como que genera una expectativa a futuro, ¿sí? Es como una planeación que hago ahora, pero que se va a dar a futuro. Cuando se cumpla con la condición es cuando yo ya no esté. Entonces, cuando yo ya no esté, ahí sí esos bienes van a pasar a mis hijos. ¿Cómo? O a las personas beneficiarias que yo especifiqué, obviamente respetando, como siempre lo digo, los órdenes hereditarios, porque no puedo usar ese tipo de figuras para dejar sin bienes a los herederos forzosos. Eso es otro tema pues, que ya hablaremos más adelante, pero para que se tengan en cuenta. Entonces, bueno, le dejé a mis hijos atrás de fideicomiso civil, ellos cuando solicitan esos bienes, cuando se cumpla con la condición, es decir, cuando yo ya no esté, ellos van a notaría y demuestran pues que yo ya no estoy, registro civil de defunción, ¿sí? Entre otros documentos que presentamos, y ahí le solicitan al notario haga la restitución de sus bienes, es decir, ya se transfieran a mi nombre, ¿sí? O a nombre de todos nosotros, nosotros como hermanos, herederos. Entonces ya, ellos hacen ese acto y digamos que es más sencillo porque simplemente es hacer como esa ya solicitar la restitución y ya el notario pues obviamente va a ordenar a través de escrituras y demás ya el registro del bien a nombre de los... Eso queda como una compraventa y también les genera ganancia ocasional. Como si fuera una donación más bien, porque ellos reciben a título gratuito. Entonces, para ellos que reciben este año, para el próximo ellos tienen que revisar si tienen que pagar un impuesto de ganancia ocasional por recibir esos bienes, que aquí es del 15%. Hay un pequeño beneficio tributario que permite que esa ganancia que ellos reciben, ejemplo, cada uno recibió 50 millones como ganancia ocasional por los bienes que recibieron. Entonces, de esos 50, la norma permite disminuirse un 20% como ganancia ocasional exenta, ¿cierto? Entonces, que serían por como ser donación. por el fideicomiso. Sí,
las donaciones y los actos jurídicos intervenidos a título gratuito tienen ese beneficio del 20% como ganancia ocasional exenta. Entonces, se puede tomar ese 20% y ya sobre el resto, aplíquele el 15% ahora o 20% más adelante, si es que lo aprueban así. Y haga el impuesto de ganancia ocasional. Sobre el valor de la venta, perdón, o sobre... La norma indica que la ganancia ocasional se calcula de acuerdo al artículo 303. El 303 dice que el valor va a ser sobre el valor que tenían esos bienes que se dejaron en fideicomiso, el valor que tenían esos bienes en el año anterior a la constitución del fideicomiso. Es decir, si se constituyó este año 2024 y supongamos que el próximo año, por decir algo, se cumplió la condición, los hijos solicitan restitución, entonces el valor que ellos tienen que tomar de los bienes para calcular la ganancia es el que tenían en el año anterior a la constitución, es decir, el año 2023, porque se constituyó en 2024. Como fiscal. El valor que tenías, que por ejemplo Mariluz tenía declarado por esos bienes en el 2023. Yo tenía declarado en 200 millones o en 50 ese bien, obviamente cumpliendo correctamente en 50 millones. Entonces, sobre esos 50 es el valor que van a tomar los hijos para a partir de allí aplicarle primero la ganancia ocasional exenta del 20. Entonces, 50 millones menos 20% son como que 40 millones, algo así, 40 creo. Pero una duda que me queda, Mabel, o sea, y hagámoslo sobre un caso así literal, porque yo sé que muchos que nos van a escuchar van a tener un caso igual o similar. Por ejemplo, yo compré un inmueble y me lo escrituraron por leasing. Leasing me escrituró por el avalúo catastral en su momento. Y fiscalmente, pues con todo lo que el contador lleva tributariamente de manera adecuada, pues ha incrementado un poco, pero eso quiere decir que ese valor fiscal que se declara en el 2023, ¿dónde estaría la ganancia ocasional para ellos en el 2024? La norma indica que es sobre el valor en que tú venías, digamos, como declarando ese bien. Sobre eso calculan el 15% o el 20%. Exacto. O sea, la norma exactamente dice, vea, primero lo de que él es el valor que tenía en el año anterior. En segundo lugar, para los bienes inmuebles se toma el valor, el mayor valor entre, que se venía, digamos, el valor patrimonial entre avalúo catastral, costo de adquisición o costo fiscal, ¿cierto? Y que tú venías declarando. Entonces, tú mira que tú venías declarando el mayor valor entre esos, que es el costo fiscal, o sea, el ajustado. Sobre ese es el que ellos tienen que tomar. Y ahí, por ejemplo, supongamos que mi mamá, ella creó un fideicomiso y ella lo creó, pero ella en esa época era soltera y después ella se casó. Eso ya al tener el fideicomiso ya elaborado, pero ella se casó y el esposo que hace parte del 50%, ¿eso cómo sería? Porque entonces... Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Con las normas acá en Colombia, ¿no? Entonces, en ese caso, si no hicieron, se casaron y no hicieron capitulaciones, ¿sí? Se supone que obviamente lo que hay hacia atrás son bienes propios de Mariluz, pero de ahí en adelante, si no hay capitulaciones que digan, no, lo que hay hacia atrás, sobre lo que hay hacia atrás no entra, inclusive el valor mayor no entra, es decir, no hay capitulaciones, mejor digámoslo así, no hay capitulaciones, no se dijo eso, entonces en ese caso el mayor valor sí entraría, es decir, antes de casarme valía 400, pero después 800, ¿cierto? Ese mayor valor sí debería entrar, porque no hay capitulaciones en donde se diga que el mayor valor de los bienes propios no hace parte, ¿sí? Es eso. Ajá. Okay. O sea, no hace parte, pero su mayor valor sí. Si no hay capitulación. O sea, que ahí, así ya tenga un documento donde diga fideicomiso, si no se hizo capitulaciones, entra ese... Tendría derecho, sí. Derecho. Y, o sea, ya es otra cosa que de pronto ya se divorcien, ¿cierto? Y el otro, pues sí, no lo pida, ¿no? Sí, entonces, bueno, ¿cierto? No lo pidió y se hizo la liquidación así, sin contar ese bien. Pero él lo podría pedir, claro, el mayor valor. Y en caso de muerte también. En caso de muerte. Sí, claro. Ajá. El mayor valor, no el bien, pero el mayor valor. Ajá. Pero obviamente, con eso, pues digamos que los hijos pueden decir, no, nos vamos a ir de una y solicitamos esa restitución de los bienes y ya quedan a nuestro nombre y ya, él no puede hacer nada. Él podría, ¿cierto? Él podría igual hacer algo, ¿sí? Demandar, digamos, ese acto
para que se devuelva como la parte que a él le correspondía. Él podría. Pero si él no hace nada, pues ya, los hijos ya hicieron la restitución y quedó así, él no hizo nada, pues quedó así, ¿sí me entiende? Pero Ok, sí tiene el derecho, ¿cierto? ok. Tiene el derecho. Sí, eso porque el título en el fideicomiso sigue estando a nombre de la persona que falleció, diferente a si yo cedo la nuda propiedad, o sea, son dos actos distintos, porque si yo Claro, porque muero y ya cedí la nuda propiedad, no, ya eso ya es... era de ellos, Sí, exacto, así estás muy es, de acuerdo. exactamente. O sea, el fideicomiso no te protege, en este caso de ejemplo que ponemos, para una reclamación de los legítimos forzosos, que sería el esposo, no me protege a mí. No es que no como tal, digamos, sí podría ser un heredero forzoso, pero más bien miremoslo desde la parte de, no desde allí, sino desde que él, por haber una sociedad conyugal, antes de entrar a repartirse a los herederos, tus bienes, se reparte, primero se hace la liquidación de esa sociedad conyugal, antes se hace, ¿cierto? Entonces, él va con el 50, tú con el 50, y tu 50 es el que ya se reparte a tus herederos, ¿cierto? Es eso. Sí. Entonces, más miremoslo desde allí, antes de ahí, en esos derechos que él tiene, que él va a decir, venga, pero tenemos una sociedad 50-50, ¿cierto? De todos nuestros bienes, es eso. Ajá. Entonces, o sea, el fideicomiso civil lo que hace es como no te va a desprender de tus, no te genera el que tú entregues tus bienes desde ya, no, sino que a futuro los hijos pueden ir de una forma más sencilla que tal vez la sucesión y hacer el trámite de, venga, notario, vea aquí le pruebo, ya no está la persona, se cumplió la condición, vienes a mi nombre, los pasa a nombre de la persona, obviamente hay una ganancia ocasional y un impuesto, ¿cierto? Pero solo allá, en el futuro, es cuando los hijos reciben. De resto, la persona constituyó el fideicomiso e inclusive podría cancelarlo, porque uno lo estipula en el fideicomiso. Puede cancelarlo porque dice, no, yo lo voy a vender, la casa, necesito la plata. Listo, ¿sí? Cancele el fideicomiso, no es necesario que los hijos, los beneficiarios le den permiso, no. Es un acto suyo unilateral. Entonces dice, lo cancelo, listo, y vendo el bien. Y lo vende, ¿sí? Digamos que, y también, esas son, o sea, como los beneficios del fideicomiso, que no te desprendes de ese bien, tienes total dominio, solamente que en el futuro, ahí sí ellos, de una forma más fácil, los hijos o los beneficiarios reciben. No tienen que ser los hijos, perdóname, Lizzy, o sea que yo puedo constituir un fideicomiso que es una condición a otra persona, no tiene que ser un hijo mío. Sí, puede ser otra persona, solo que en ese caso, recordemos que digamos que uno tiene sus bienes y obvio, son de uno, pero uno podría solamente como dar el 50%. En ese caso sería una donación, ¿cierto? A menos que recibas dinero por ese fideicomiso. Ahí sí uno diría una compraventa y de pronto ahí no habría, podría ser que no haya tanto problema, pero si tú no le, o sea, si tú vas a dejarle a otra persona a título gratuito, podrías hasta el 50%. O sea, podrías dejarle todo el 100%, pero los herederos más adelante, cuando tú ya no estés, a ellos ya se vuelven herederos y a los que no les dejas, ellos pueden decir, los forzosos, ellos pueden decir, venga, vamos a demandar ese acto en donde le dio el 100% del bien, porque la norma solo permite que ella hubiera regalado el 50, digámoslo así, donado el 50. El otro era para nosotros. Y ahora que ya somos herederos, ahora sí tenemos ese derecho de demandar ese acto para que lo donado en exceso, ¿cierto?, de ese acto, vuelva a nosotros. O sea, el 50%. Así sean mayores de edad, Mabel, así sean mayores de edad, no importa. Sí, o sea, tú le puedes tanto donar a la persona que quieras como tus herederos, ¿cierto? Más adelante, cuando tú ya no estés, pueden ser menores o pueden ser mayores, los menores a través de, obviamente, alguien que los represente, y los mayores de edad, pues ya mayores de edad, pueden demandar ese acto, sí, ese acto que tú hiciste de fideicomiso, para decir, venga, no, devuelva el 50 a nosotros, porque solo podía donar ella o regalarse el 50, el otro era para nosotros. ¿Sí me entienden? O sea, sí, me refiero que yo, como madre de 3 hijos adultos, yo no tengo autonomía, aunque no dependan de mí, a dejar mis bienes a quien quiera. O sea, ellos siguen, así sean mayores de edad, teniendo un derecho forzoso como legítimos herederos. Así es, Perfecto. así. Pero ese derecho solo
digamos, toma vidas cuando ellos ya se vuelven herederos, es decir, cuando tú no estás. Ahí sí ellos pueden decir, venga, ¿cómo así que mi mamá le donó a otra persona todo y nos dejó sin nada? No, 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 vamos sí, vamos a traer ese exceso, el otro 50 para nosotros, vamos a demandar ese acto. Entonces, por eso hay que saber hacer las cosas, para que uno Sí, después claro. antes no le demanden el acto y bueno, y quedó eso en nada. Entonces hay que saber hacerlo, revisar cómo, ¿cierto? Es eso. Sí. Pues bueno, esas son algunas figuras, digamos, como las principales. Podría uno hablar de la sociedad y demás, pero dejémoslo ahí para que no nos vaya tan largo. Sí, Y bueno, Y no el sé, testamento y todo eso, pues, porque también involucran que el es que como les testamento. dije, si ven de estos temas, eso se uno Sí, aprende hay mucho, hay muchísimo. mucho. Por eso Y es mejor conversar con Mabel y que la Sí. contacten y que la llamen para que obviamente ya tiene pues unas tarifas muy accesibles, perdón, para que puedan ustedes recibir una asesoría personalizada, porque es que esto es un Cada esbozo caso es simplemente, diferente. sí, de lo que podría Mabel con su humanidad, con su forma profesional de tratar cada caso, pues muy recomendada por nosotros como agencia inmobiliaria líder en el sector, con más de 11 años llevamos en Medellín y llevando felicidad a las familias, y yo creo que la felicidad, Mabel y Lisset, yo creo que estamos de acuerdo, se lleva mediante la verdad, mediante la humanidad, mediante el cumplimiento de las normas. Siempre llamamos a todos nuestros clientes a cumplir, que no estamos vendiendo una camiseta o un confite, estamos vendiendo propiedad raíz, es un bien inmueble que no solamente es para usted y que puede ser una bendición o convertirse en una tragedia si usted no tiene conocimiento. No tenemos que saberlo todo, pero sí es nuestra responsabilidad pagar la asesoría adecuada, lo que digo de los avalúos. Nosotros tenemos 9 categorías de avalúos, contamos con un comité externo también que hace avalúos y a veces las personas nos llaman a nosotros, Mabel, y nos dicen, nos empiezan a preguntar temas que solamente Mabel les va a poder resolver porque nosotros Sí, somos sí. asesores inmobiliarios. Listo, entonces, Nosotros como agentes inmobiliarios, eso es chiste, pero es real, uno se convierte en de todo un poco, porque pues de una manera integral uno quiere pues como brindar mucha información para que el cliente compre con argumentos, ¿cierto? Pero hay temas que así nosotros queramos conocer o queramos ayudarles, hay temas que son muy concretos que debe ser un abogado como Mabel quien les ayude detalladamente cómo proceder y más en el tema tributario, que a veces nos preguntan sobre el tema de la ganancia ocasional y todo, y yo siempre les recomiendo, no es mejor que hablen con un abogado, es mejor que se asesoren con las personas que saben al respecto de, porque por más que yo quiera ayudarles en ese tema, o mi mamá, pues es muy, como le dice Mabel, tiene muchas ramas y cada proceso es diferente, entonces es mejor que se asesoren con alguien que le pueda brindar una asesoría muy correcta, muy exacta y que cuando la información la tengas, pues sea basado en tu realidad, porque no todos los casos son iguales. zapatero a tu zapato, decían los papás, y Sí, sí, yo creo que es así. Mabel, te agradecemos muchísimo muchas tu gracias. tiempo. El tiempo es algo que nunca recuperamos, o sea que siempre hay que saberlo invertir con las personas adecuadas. Difícilmente yo recomiendo un abogado, difícilmente, Sí, y recomendar muy para mí ha sido escasas. muy complejo, pero veo en ti, no solamente te felicito, no solo por lo que has hecho en redes, que has creado una conciencia y ese volver a confiar en el abogado, perdón, pero Sí, realmente es que cuando uno tiene tantos vacíos, uno dice como que no pueden en realidad escuchar a Mabel en sus redes y confiamos pues que esta asesoría les sirva a todos, realmente como familia y empresa te lo agradecemos y nuevamente invitarte a que sigas con nosotros asesorando, compartiendo tu conocimiento, porque cuando uno comparte, uno se llena también. Si uno guarda el conocimiento y no, es un momento donde tenemos que compartir y educar. Educar, ese es el diferenciador. Nuestro eslogan, hacer amigos, y Mabel es una amiga de la casa, la queremos mucho y deseamos de todo corazón que sigas progresando, prosperando en tus canales y que los clientes pues paguen por el servicio, o sea, que la gente
en realidad es que quiere un servicio de calidad, pues no quiere pagar, no. Hay que pagar por lo que realmente vale. Le sale más económico pagar una asesoría con Mabel que, mire, todos estos problemas que comentamos que pueden venir si no se asesoran bien. Entonces, pensemos con la cabeza y hagamos las cosas no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos, nuestras familias. Mabel, si quieres despedirte. No, Mariluz, Lizeth, muchísimas gracias por la invitación y no, siempre va a ser un gusto, como tú indicas, compartir pues como a las personas conocimiento que sé que les puedo ayudar, que obviamente hay que entrar ya para cada caso, como lo dijimos, a revisar mejor como dijimos, como el armar todo para armar la mejor estrategia para cada caso. Bueno, no, les deseo un excelente día, Mariluz, Lizeth, gracias por la invitación. Y que viva la juventud. Estoy feliz con estas jóvenes, mejor dicho, estar en manos de ustedes es fabuloso. Un beso, Dios les bendiga. Chao, chao. Y prosperidad. Gracias, chao, nos vemos. Chao. No me sé salir.